Poco después del inicio de la operación del 28 de febrero de 2026, cuando las fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron con fuerza a Irán, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica emitió una advertencia a todos los buques en el Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz estaba cerrado. En pocos días, más de 150 petroleros quedaron anclados fuera de la entrada del estrecho. En pocas semanas, el precio global del petróleo superó los $100 por barril. Las primas de seguro para una sola travesía se multiplicaron por 4, y la flota más poderosa del mundo reconocía públicamente que reabrir una franja de agua de solo 33 kilómetros representaba, en palabras de un funcionario estadounidense de los servicios de inteligencia, un problema sin solución clara. Quizás aquellos de ustedes que aún recuerdan la crisis de los años 80 podrían señalar sin dudar el estrecho de Hormuz en el mapa. Para la mayoría de nosotros, sin embargo, la importancia de esta estrecha franja de agua, y quizás incluso su existencia, permaneció, hasta hace poco, casi desconocida. La crisis de 2026 cambió eso. De repente, todo el mundo quiso entender el estrecho. ¿Dónde se encuentra? ¿Quién lo controla? ¿Por qué no puede evitarse? Y cómo un país debilitado por sanciones y guerra logró poner la mano en la garganta de la economía mundial y apretar hasta asfixiarla. En este documental intentaremos responder en detalle a estas preguntas. Una historia sobre una geografía fuera de lo común, sobre petróleo, sobre imperios, sobre la acumulación lenta de armamento militar y resentimientos políticos que hicieron que el conflicto en esta región no solo fuera posible, sino que, mirando hacia atrás, resultara casi inevitable. Las fuentes de este material son diversas, desde obras de historiadores consagrados, usadas principalmente para la primera parte, hasta artículos de Wikipedia, Británica y la prensa internacional. Todas se encuentran en la descripción. Si te gustan estos materiales y deseas apoyar nuestro proyecto, puedes hacerlo pulsando el botón de suscripción. Y ahora, pongámonos manos a la obra. Capítulo 1. La importancia geográfica del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz se encuentra en la boca del Golfo Pérsico, exactamente donde las aguas cerradas y poco profundas de este se abren hacia el Golfo de Omán y más allá hacia la inmensidad del Mar Arábigo. Al norte se extiende Irán, con una línea de costa de cientos de kilómetros a lo largo de la orilla superior del estrecho, salpicada de puertos, instalaciones militares e islas disputadas durante generaciones. Al sur se encuentran Omán y los Emiratos Árabes Unidos, cuyos territorios forman el límite inferior del estrecho, y cuyos puertos de aguas profundas se convirtieron, en 2026, en las últimas alternativas viables para los petroleros que se negaban a pasar por aguas hostiles. En su punto más estrecho, el estrecho mide aproximadamente 33 kilómetros de orilla a orilla. Esta cifra es engañosa, porque no toda esa agua es navegable para los enormes buques que transportan crudo hacia los mercados del mundo. Los corredores de navegación propiamente dichos, 2 para la entrada y 2 para la salida, separados por una zona mediana, se despliegan a través de un corredor de menos de 10 kilómetros de ancho, en aguas que se pegan a la costa de Omán y los Emiratos más que a la orilla iraní. La profundidad es suficiente para los mayores tanqueros petroleros, que pueden transportar 2 millones de barriles de crudo en un solo viaje. Pero el espacio navegable es estrecho, las corrientes son complejas y el margen de error es extremadamente reducido. Un buque que se avería en medio del corredor no solo ralentiza el tráfico detrás de él, simplemente bloquea un paso que no tiene ruta alternativa. La geografía jurídica del estrecho es tan importante como la física, y es una realidad que los gobiernos iraníes han entendido y explotado durante décadas. Según el derecho internacional, un país ejerce soberanía plena sobre las primeras 12 millas náuticas de mar frente a su costa. En su punto más estrecho, el estrecho de Hormuz se encuentra enteramente dentro de las aguas territoriales superpuestas de Irán y Omán.
Esto significa que los principales corredores de navegación comercial no pasan por aguas internacionales, pasan por aguas que, en sentido jurídico, pertenecen a Irán y Omán. El principio que protege la navegación comercial a través de tales estrechos es la doctrina del paso en tránsito, consagrada en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que garantiza el derecho de los buques a atravesar de forma continua y rápida los estrechos internacionales independientemente de las pretensiones territoriales de los estados ribereños. Irán siempre ha impugnado esta interpretación, o al menos la ha mantenido como argumento jurídico de reserva, listo para usarse en momentos de crisis. La República Islámica nunca ratificó las disposiciones relevantes de la Convención y sus funcionarios han afirmado repetidamente que el derecho de paso en tránsito está condicionado al comportamiento político de los estados cuyos buques utilizan el estrecho. Cuando un comandante militar iraní anunció en los primeros días de marzo de 2026 que el estrecho estaba cerrado para los buques de los países que habían participado o apoyado los ataques contra Irán, no solo hacía una amenaza militar, enunciaba una teoría jurídica, por muy controvertida que sea, según la cual la soberanía territorial de Irán le da derecho a decidir quién puede y quién no puede pasar por sus aguas. Hormuz no es el único punto donde el flujo comercial se comprime en un pasillo estrecho, vulnerable a perturbaciones. En los mares y océanos del mundo existen otros puntos realmente significativos a nivel global. El Canal de Suez, en Egipto, une el Mediterráneo con el Mar Rojo, acortando el viaje entre Europa y Asia en miles de millas náuticas. El Estrecho de Malaca, entre la península malaya y la isla indonesia de Sumatra, transporta más de 80.000 buques al año, incluida una parte importante de las importaciones de energía de China, y su punto más estrecho mide menos de 3 kilómetros. Bab el-Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo, controla el acceso al Canal de Suez desde el sur. Los estrechos turcos, el Bósforo y los Dardanelos controlan el acceso al Mar Negro. Cada uno de estos pasajes tiene una importancia estratégica mayor. Sin embargo, Hormuz tiene algo que lo distingue de los demás estrechos. El Canal de Suez, por muy importante que sea, es un atajo. Los petroleros pueden rodear el Cabo de Buena Esperanza cuando el canal está indisponible, al precio de 2 o 3 semanas adicionales en el mar. El Estrecho de Malaca tiene, a su vez, rutas alternativas a través del archipiélago indonesio. Ninguna ideal, pero todas navegables. Hormuz, en cambio, no tiene ninguna alternativa. El Golfo Pérsico no es un atajo, es una cuenca cerrada, con una sola salida, y esa salida es el estrecho. Cada barril de petróleo extraído en la provincia oriental de Arabia Saudita, en Kuwait, en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar o en Irak, debe pasar por Hormuz o recorrer un camino por tierra a través de oleoductos que en conjunto solo pueden transportar una fracción de la producción diaria del Golfo. Arabia Saudita posee el oleoducto de bypass más largo del mundo, el oleoducto de crudo este-oeste, que une los yacimientos de la provincia oriental con el puerto de Yambú, en la costa del Mar Rojo. Su capacidad es de aproximadamente 5 millones de barriles por día. Los Emiratos Árabes Unidos han construido el oleoducto de crudo de Abu Dhabi, que conecta los yacimientos del interior del país con el puerto de Fujairah, en el Golfo de Omán, fuera del estrecho, con una capacidad de alrededor de 1,5 millones de barriles por día. En la crisis de esta primavera, ambos oleoductos funcionaron a máxima capacidad pocos días después del anuncio del cierre. Juntos pueden transportar aproximadamente 6,5 millones de barriles por día, una cifra impresionante que amortiguó parcialmente el choque inmediato en los mercados globales. Sin embargo, el Golfo Pérsico produce en un día normal alrededor de 20 millones de barriles de petróleo, que normalmente pasarían por Hormuz. Los oleoductos, incluso a su límite máximo, pueden absorber menos de 1/3 de este volumen. El resto no tiene ningún camino hacia el mercado. Esta simple aritmética es la base de todo el documental que sigue. La geografía del Golfo Pérsico, la ubicación de sus yacimientos de petróleo y la falta de rutas viables por tierra hacia el mar crearon, a lo largo del siglo XX, una vulnerabilidad estructural en el sistema energético global que ninguna diplomacia,
Ninguna disuasión militar, ni ninguna inversión en infraestructura ha logrado resolver por completo. Hormuz es un punto de estrangulamiento en el sentido más literal de la palabra, un único lugar donde un flujo enorme, si se interrumpe, no puede simplemente redirigirse. El mundo ha construido su economía energética sobre la suposición de que este punto permanecería abierto, y durante la mayor parte de la era moderna así ha sido. No porque la amenaza de cierre no existiera, sino porque los costos de tal cierre eran demasiado altos para que ninguna de las partes los considerara seriamente. La primavera de 2026 fue el momento en que esta ecuación cambió. Capítulo 2. El estrecho de Hormuz en la historia. Mucho antes de que el primer petrolero atravesara el Golfo Pérsico, mucho antes de que la propia palabra petróleo entrara en el vocabulario de la diplomacia, las aguas que fluyen por el estrecho de Hormuz ya estaban entre las más disputadas de la Tierra. La razón era la misma entonces que ahora, la geografía. El Golfo Pérsico se encuentra en la confluencia de tres grandes masas continentales, la península arábiga al suroeste, el altiplano iraní al norte y el subcontinente indio accesible desde el este. Quien controlaba la boca del Golfo, controlaba la ruta marítima más directa entre el mundo mediterráneo y las riquezas de India y China. Durante 3000 años, esta verdad moldeó las ambiciones de cada imperio que se levantó al poder en la región. Los persas fueron los primeros en entenderlo plenamente. Bajo la dinastía aqueménida, el imperio que Ciro el Grande construyó en el siglo VI a.C. y que Darío extendió desde Egipto hasta Asia Central, el Golfo Pérsico era una arteria comercial viva que transportaba mercancías de India y Arabia hacia el corazón del imperio y conectaba los centros administrativos persas con el vasto mundo del comercio en el Océano Índico. Las satrapías persas en la orilla norte del Golfo grabaron y regularon este tráfico durante 2 siglos. Cuando Alejandro Magno conquistó el imperio en los años 330 a.C., mostró inmediatamente un interés práctico por la navegación en el Golfo Pérsico. Su almirante, Nearco, navegó por el Golfo por orden de Alejandro, cartografiando las costas y evaluando el potencial comercial. Según las fuentes antiguas, el propio Alejandro planeaba en el momento de su muerte en 323 a.C. una gran expedición árabe, una campaña que los historiadores creen que buscaba, al menos en parte, asegurar el control de la orilla sur del Golfo y dominar las rutas marítimas hacia India. Los partos y luego los sasánidas, las dinastías persas sucesivas que dominaron el altiplano durante 7 siglos antes de la conquista islámica, mantuvieron el Golfo como un espacio comercial bien administrado. Recaudaban ingresos del comercio que pasaba por él y luchaban contra Roma, y más tarde contra Bizancio, por la influencia sobre los reinos de la costa de Arabia. Esta competencia no era solo comercial, sino también estratégica, porque las rutas del incienso de Arabia y las vías marítimas del Océano Índico representaban, en el mundo antiguo, exactamente lo que son hoy los oleoductos de petróleo, la infraestructura de la que dependía la riqueza de los imperios. El imperio sasánida y el imperio romano lucharon hasta el agotamiento a lo largo de los siglos VI y principios del VII. Cuando ambos yacían debilitados y exhaustos, los ejércitos árabes que irrumpieron desde el Hejaz en los años 630 barrieron sus territorios con una velocidad que sorprendió al mundo. Los califatos islámicos que siguieron, omeyas, abasíes y sus sucesores, heredaron de los persas la comprensión del Golfo como una autopista comercial. La capital abasí en Bagdad, fundada en 762 DC, extraía gran parte de su riqueza del comercio con el Océano Índico que entraba en el imperio a través del Golfo. El puerto de Basora, situado en el extremo norte del Golfo, se convirtió en uno de los grandes centros comerciales del mundo medieval. Mercaderes árabes y persas navegaban hasta India, el sudeste asiático y la costa este de África, regresando con especias, seda, marfil y oro. El estrecho de Hormuz, en la boca del Golfo, era el punto por el que pasaba todo este tráfico, y la ciudad que dio nombre al estrecho, la isla de Hormuz, inicialmente en el continente y luego trasladada a la isla que aún lleva su nombre, se convirtió en uno de los centros más importantes de todo el sistema comercial del Océano Índico.
Los geógrafos árabes medievales describían a Hormuz como un lugar donde mercaderes de China, India, Persia, Arabia y África Oriental se reunían en sus mercados, y el puerto estaba tan lleno de buques que un viajero apenas podía ver el agua. Los portugueses fueron quienes trajeron por primera vez el poder naval europeo a este mundo, y lo hicieron con una violencia y una claridad estratégica que cambiaron para siempre la naturaleza del control sobre el estrecho. La circunnavegación del Cabo de Buena Esperanza por Vasco da Gama en 1498 y su llegada a las aguas de India al año siguiente no fue solo un acto de exploración, fue el primer movimiento de un plan calculado de la corona portuguesa para tomar por la fuerza el control del comercio de especies del Océano Índico, eliminando a los intermediarios árabes, persas y venecianos que lo habían dominado durante siglos. Menos de una década después del primer viaje de da Gama, el almirante portugués Afonso de Albuquerque entendió que dominar el Océano Índico requería controlar sus puntos de estrangulamiento. Identificó 3 de ellos: Hormuz en la boca del Golfo Pérsico, Adén en la boca del Mar Rojo y Malaca en la entrada del Mar de China Meridional. Quien los controlara a los 3, sostenía Albuquerque, poseía la llave de todo el sistema comercial oceánico. En 1507, Albuquerque apareció frente a la isla de Hormuz con una flota pequeña y exigió su sumisión. El gobernante de la ciudad resistió inicialmente, pero capituló después de un bombardeo que demostró la superioridad devastadora de la artillería naval portuguesa frente a cualquier cosa que pudieran oponer los defensores del Golfo. Albuquerque construyó un fuerte en la isla, instaló una guarnición y regresó unos años después, en 1515, para consolidar firmemente el control portugués. Durante más de un siglo, Portugal recaudó derechos de aduana de cada buque que pasaba por el estrecho, mantuvo una presencia naval capaz de interceptar cualquier barco que se negara a pagar y utilizó Hormuz como ancla de un imperio comercial que se extendía desde la costa occidental de África hasta las islas de las Especias en el sudeste asiático. El siglo portugués en Hormuz terminó en 1622, cuando una fuerza naval inglesa, aliada con la Persia safávida, expulsó a la guarnición portuguesa en una operación conjunta. Uno de los primeros ejemplos de cooperación entre una potencia europea y un estado persa contra un rival comercial común. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales, recién fundada y ansiosa por acceder al comercio persa, puso a disposición sus buques. El Shah Abbas I de los safávidas proporcionó las fuerzas terrestres. Juntos conquistaron la isla y los ingresos aduaneros que la acompañaran. Para el Shah Abbas, la reconquista de Hormuz era un acto deliberado de recuperación estratégica, la restauración del control persa sobre un paso que los safávidas entendían tan claramente como lo habían entendido los aqueménidas 2000 años antes, como el bien geográfico más valioso del imperio. Lo que entendieron los portugueses, luego los ingleses, y en el siglo XIX el Imperio Británico sobre el Golfo Pérsico, es una verdad que cada gran potencia que entró posteriormente en la región se vio obligada a aprender. El Golfo no era simplemente una extensión de agua donde casualmente ocurría actividad comercial. Era un sistema cerrado e interconectado, en el que quien controlaba la salida, controlaba todo lo que estaba dentro. El estrecho era el candado, el Golfo era la habitación que custodiaba. Y mientras la gente valorara lo que había en esa habitación, nunca faltó una potencia dispuesta a posicionarse en el candado y decidir quién podía entrar y quién no. A principios del siglo XIX, el gobierno de India, actuando en nombre de la corona británica, pero dirigido principalmente por los intereses comerciales y estratégicos de la Compañía de las Indias Orientales, había establecido una red de tratados con los gobernantes de la orilla árabe del Golfo, que equivalían, en la práctica, a un protectorado británico sobre toda la región. Los llamados Estados Tregua, los jeques que luego se convertirían en los Emiratos Árabes Unidos, firmaron acuerdos que daban a Gran Bretaña el derecho a regular las aguas del Golfo, suprimir la piratería y gestionar las relaciones exteriores de los gobernantes costeros a cambio de garantías de protección contra amenazas externas.
Omán, posicionado estratégicamente tanto en el Golfo de Omán como en el Mar Arábigo, se convirtió en un estado cliente británico de gran valor, cuyo sultán dependía del apoyo británico para su propia supervivencia. Bahrein, Kuwait y Qatar siguieron caminos similares. Hasta finales del siglo XIX, el Golfo Pérsico era en todos los aspectos prácticos dominado por los británicos. Su orilla sur controlada a través de gobernantes clientes, su orilla norte vigilada atentamente y el estrecho en su boca patrullado por la Royal Navy. Esta era la mundo que heredó el siglo XX, y en este mundo, en algún momento alrededor del inicio de ese siglo, comenzó a filtrarse de la tierra bajo la orilla norte del Golfo una sustancia que transformaría el estrecho de un importante pasillo comercial en algo con lo que ningún imperio anterior había tenido que enfrentarse, un único punto geográfico del que dependería toda la civilización industrial del mundo moderno. Capítulo 3. El petróleo y la maldición de la abundancia. El primer descubrimiento significativo de petróleo en la región del Golfo Pérsico ocurrió en 1908, en el yacimiento de Masjed Soleimán, en la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán. La extracción fue realizada por una compañía británica en virtud de una concesión otorgada por el gobierno persa. Fue un comienzo modesto, un solo pozo, en un país que la prensa financiera mundial aún consideraba un territorio comercial periférico, pero las implicaciones fueron entendidas inmediatamente por el almirantazgo británico. Este seguía con máxima atención el desarrollo de la industria petrolera global desde que el primer Lord del Mar, Jackie Fisher, había comenzado a cambiar el combustible de los buques de guerra de la Marina Real del carbón al petróleo en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Los buques de guerra propulsados por petróleo eran más rápidos, tenían un mayor alcance y requerían tripulaciones más pequeñas. La marina que controlaba las reservas mundiales de petróleo controlaba los mares. Y los mares, en la imaginación estratégica de Gran Bretaña, controlaban el mundo. La Compañía Anglo-Persa de Petróleo, fundada en 1909 para explotar el descubrimiento de Juzestán, se convirtió en menos de una década en una de las entidades corporativas más importantes desde el punto de vista estratégico del mundo. Cuando Winston Churchill, en calidad de primer Lord del Almirantazgo en 1913, arregló que el gobierno británico comprara una participación mayoritaria en la compañía, lo hizo con un motivo estratégico explícito. Gran Bretaña no podía permitirse depender de proveedores extranjeros para el combustible que alimentaba su flota de guerra. Los yacimientos persas, controlados a través de una compañía en la que el Estado británico tenía la mayoría, garantizarían el suministro. Esta decisión vinculó los intereses estratégicos de Gran Bretaña a los campos petroleros de Persia mediante un nudo que resultó, en las décadas siguientes, extremadamente difícil de desatar, y que a través de una cadena de consecuencias que ni Churchill ni nadie en 1913 podría haber previsto, contribuiría finalmente a la revolución que transformó Irán en 1979 y puso a la región en el camino hacia la crisis de 2026. Aquí deberíamos subrayar, especialmente para quienes no han visto nuestro documental sobre la historia de Irán, que los términos Persia e Irán pueden usarse, en líneas generales, para designar la misma realidad histórica. Persia es la denominación bajo la cual Irán de hoy fue conocido durante siglos, especialmente en el mundo occidental, nombre derivado de Persis, la región de Fars, núcleo del antiguo imperio persa. Irán, en cambio, es el nombre usado por los habitantes de este espacio desde hace mucho tiempo y es la denominación oficial del Estado moderno. En otras palabras, cuando decimos Persia, nos referimos en general al Irán histórico, y cuando decimos Irán, al continuador de este. Los yacimientos que transformarían el Golfo Pérsico en el centro de la economía energética mundial se encontraban en su mayoría en la parte árabe del agua y fueron descubiertos a lo largo de los años 1930 y 1940 en una serie de hallazgos que asombraron a cualquiera que entendiera su magnitud.
El primer gran yacimiento comercial de Arabia Saudita, Dammam, fue confirmado en 1938. El yacimiento Ghawar, descubierto en 1948, el mayor yacimiento convencional de petróleo descubierto jamás, posee reservas estimadas en más de 70.000 millones de barriles, una cifra tan grande que superaba el total de las reservas de todo el mundo conocido hasta entonces. El yacimiento Burgan, en Kuwait, descubierto también en 1938, es el segundo más grande del mundo. Los campos de Abu Dhabi, las estructuras offshore de gas de Qatar, los yacimientos Kirkuk y Rumaila en Irak, cada uno de ellos, tomado individualmente, habría representado un descubrimiento transformador en cualquier lugar de la Tierra. Juntos, concentrados en la cuenca de un solo mar cerrado y accesible al mundo a través de un solo estrecho, constituyeron algo sin precedentes históricos. Una concentración geográfica de riqueza energética tan extrema que dio a la región una importancia para la economía global completamente desproporcionada respecto a su población, su poder militar o su influencia política. Las cifras que definen hoy la importancia del estrecho merecen atención porque representan el fundamento sobre el que se apoya toda la historia. En 2024, el año anterior a que la crisis comenzara a dirigirse hacia la explosión final, aproximadamente 20 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos refinados pasaban cada día por el estrecho de Hormuz. 20 millones de barriles, un volumen equivalente a aproximadamente el 20% de todo el petróleo consumido en el planeta, que se desplazaba a través de un corredor de solo 33 kilómetros de ancho en cualquier día del año. El valor anual de este tráfico, calculado a los precios previos a la crisis, ascendía a aproximadamente $500 millones. Además del petróleo, el estrecho transportaba también la mayor concentración del mundo de exportaciones de gas natural licuado, la enorme flota de tanqueros LNG de Qatar, que atendía clientes de Japón, Corea del Sur, China, India y Europa, cuya dependencia del gas catarí había crecido constantemente en la década anterior, a medida que los gobiernos buscaban reducir su dependencia del gas ruso entregado por gasoductos. Los países que dependen de este flujo abarcan todo el espectro de la economía global. Japón, la cuarta economía del mundo, importa aproximadamente el 95% de su petróleo de Oriente Medio, y alrededor del 70% de este total pasa por Hormuz. Corea del Sur se encuentra en una situación similar. India, cuyo consumo de energía ha crecido rápidamente con la expansión de su economía, obtiene una fracción sustancial del crudo importado de los productores del Golfo. China, el mayor importador de petróleo del mundo, compró en los últimos años entre el 40 y el 50% de sus importaciones de petróleo de la región del Golfo, incluida, controvertidamente, volúmenes grandes y crecientes de crudo iraní adquirido a precios reducidos, desafiando las sanciones estadounidenses. Incluso Europa, que ha diversificado sus fuentes de energía más agresivamente que la mayoría, depende del petróleo y el gas del Golfo para una parte significativa de su consumo total de energía. Lo que significa esta geografía de la dependencia, en términos prácticos, es que un cierre del estrecho de Hormuz representa un problema global. Una interrupción prolongada del flujo a través del estrecho enviaría los precios del petróleo a niveles no vistos desde los peores momentos de las crisis energéticas de los años 1970, desencadenando inflación en cada economía dependiente de importaciones, ralentizando la producción industrial de toda Asia e imponiendo costos a los consumidores y gobiernos que se sentirían en pocos días y se medirían en billones de dólares en pocas semanas. Pondría a prueba las reservas estratégicas de petróleo que las naciones importadoras mantienen precisamente para tales situaciones, reservas que en el caso de Estados Unidos, China, Japón y el stock colectivo de la Agencia Internacional de la Energía se estiman en algún lugar entre 60 y 90 días de consumo normal. Los estados del Golfo entendieron esta dinámica desde el principio y su relación con ella siempre fue más complicada de lo que parece desde fuera.
Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar son en un sentido los principales beneficiarios del hecho de que el estrecho permanezca abierto. Todo su modelo económico, el contrato social con sus poblaciones, la capacidad de financiar los vastos estados de bienestar que compran estabilidad política en ausencia de responsabilidad democrática, todo depende de los ingresos de petróleo y gas que fluyen solo mientras los tanqueros continúen navegando. Un cierre de Hormuz los afecta tan gravemente como a sus clientes. Este interés común en mantener el estrecho abierto ha sido y sigue siendo una de las principales fuerzas de estabilización en la región, la razón por la que, incluso en los periodos más tensos entre Irán y sus vecinos, el tráfico a través del estrecho ha continuado. Pero la relación no es simétrica. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen oleoductos que les permiten evitar el estrecho para parte de sus exportaciones. Irán, en cambio, exporta casi todo su crudo a través del terminal de la isla Jarej, en el norte del Golfo, una instalación que gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones petroleras iraníes y que es accesible solo a través de las aguas del estrecho. Un cierre de Hormuz afectaría teóricamente a Irán tanto como a cualquier otro. En la práctica, sin embargo, el cálculo es diferente. Un Irán sometido a sanciones occidentales, ya privado de la mayor parte de los ingresos legítimos de exportación, ya había sufrido la mayor parte del dolor económico que un cierre le impondría. Un Irán en guerra, que se enfrenta a la posible destrucción de su sistema político, es un Irán para el que el costo marginal del cierre del estrecho es pequeño y la palanca potencial es enorme. Esta asimetría entre un Irán que ya había perdido económicamente casi todo lo que tenía que perder y un mundo que aún no había perdido nada, fue la trampa que los planificadores estratégicos estadounidenses subestimaron constantemente en los años anteriores a 2026, y que un funcionario de inteligencia, hablando en CNN en la tercera semana de la crisis, describió con una sinceridad inusual como el dilema central de todo el conflicto. La riqueza petrolera del Golfo Pérsico no solo creó la importancia estratégica de Hormuz, también creó las condiciones, las armas, los resentimientos, las rivalidades geopolíticas que hicieron que el estrecho fuera tan peligroso. Los petrodólares financiaron los ejércitos y las adquisiciones de armamento que transformaron el Golfo en una de las regiones más fuertemente militarizadas de la Tierra. Financiaron la revolución iraní y las guerras que le siguieron. Financiaron la profunda inquietud de las monarquías suníes ante el poder y la ideología iraní, una inquietud que las empujó a una alineación cada vez más estrecha con el poder militar estadounidense y con los intereses estratégicos israelíes. Financiaron, paradójicamente, incluso los propios programas de armamento de Irán, los misiles, las minas navales y las lanchas rápidas de ataque que los guardianes de la revolución habían desplegado durante décadas a lo largo de la orilla norte del estrecho, preparándose exactamente para el tipo de confrontación que estalló en la primavera de 2026. La maldición de la abundancia en el Golfo Pérsico no solo consistió en que el petróleo hiciera rica a la región, sino en que la hizo indispensable, transformándola así en un premio por el que vale la pena luchar de maneras que ninguna tentativa de diplomacia ha logrado nunca prevenir por completo. Capítulo 4. 1979 y la transformación del mundo. Durante la mayor parte del siglo XX, la orilla norte del estrecho de Hormuz no representaba una amenaza para los buques que pasaban bajo ella. Era una garantía. El Irán del Shah Mohammad Reza Pahlavi era uno de los socios estratégicos más cercanos de Estados Unidos en Oriente Medio. En 1972, la administración Nixon lo había designado como uno de los dos pilares de la arquitectura de seguridad estadounidense en el Golfo, junto a Arabia Saudita. A cambio de su papel de gendarme de la región, Irán había recibido algunos de los sistemas de armamento estadounidense más avanzados. La Marina del Shah patrullaba el Golfo. Las fuerzas aéreas del Shah, equipadas con aviones de caza F-14 Tomcat comprados a los estadounidenses a precios enormes, dominaban el cielo. Cuando las fuerzas británicas se retiraron del Golfo en 1971, poniendo fin a un siglo y medio de presencia militar formal británica, el poder iraní llenó el vacío, y lo hizo con el aliento explícito de Washington.
La revolución de 1979 no solo cambió el gobierno de Irán, invirtió completamente la lógica estratégica sobre la que se basaba la arquitectura de seguridad del Golfo. La República Islámica, nacida del caos de la revolución, se definía, en el nivel más profundo de su ideología, por la hostilidad hacia Estados Unidos, el país al que llamaba el Gran Satán, el país cuyo servicio de inteligencia CIA había organizado el golpe de Estado de 1953 que derrocó al primer ministro electo Mohammad Mossadegh, el país cuyas ventas de armas y apoyo político habían sostenido el régimen Pahlaví durante 25 años de gobierno autoritario. La crisis de los rehenes de 1979, en la que estudiantes iraníes ocuparon la embajada estadounidense en Teherán y retuvieron a 52 diplomáticos durante 444 días, no fue una escalada accidental ni un fracaso de la gestión diplomática. Fue una declaración de principios, una afirmación clara de que el nuevo Irán organizaría su política exterior en torno al enfrentamiento con el poder estadounidense, no en torno a la cooperación con él, y que el precio de este enfrentamiento se pagaría conscientemente. Las consecuencias estratégicas para el estrecho de Hormuz fueron inmediatas. Un Irán aliado de Estados Unidos era un Irán que tenía todo el interés en mantener el estrecho abierto. Sus ingresos petroleros dependían de ello. Las armas estadounidenses debían pagarse, y su papel de garante de la seguridad del Golfo exigía que el pasaje permaneciera navegable. Un Irán que se definía por la oposición al poder estadounidense y a las monarquías árabes suníes respaldadas por Washington, era un Irán para el que el estrecho representaba algo completamente diferente. La palanca única más poderosa que poseía sobre los países y el sistema internacional que consideraba adversarios. El estrecho siempre había sido un hecho geográfico. Después de 1979 se convirtió en un arma. La primera vez que esta arma se utilizó seriamente fue durante la guerra Irán-Irak. El conflicto de 8 años que comenzó con la invasión de Irán por parte de Saddam Hussein en septiembre de 1980 y que consumió a ambos países en una lucha de desgaste sangrienta, con 1 millón de muertos, que terminó en 1988 sin ningún cambio significativo en las fronteras. En los años intermedios de esa guerra, entre 1984 y 1988 aproximadamente, el conflicto se extendió al Golfo Pérsico bajo la forma de lo que se conoció como la Guerra de los Tanqueros, una campaña sostenida de ataques contra buques comerciales en las aguas del Golfo que atrajo a la Marina de Estados Unidos a un enfrentamiento directo con las fuerzas iraníes por primera vez y estableció patrones de comportamiento militar que resonarían en todas las crisis posteriores en el Golfo. Irak, incapaz de igualar a Irán en tierra, comenzó a atacar los petroleros que transportaban crudo iraní desde la isla Harg, intentando estrangular los ingresos de guerra de Irán. Irán, incapaz de responder directamente contra las exportaciones iraquíes de petróleo, que iban por oleoductos, no por tanqueros, atacó en cambio los buques de Kuwait y Arabia Saudita, los estados del Golfo cuyo apoyo financiero a Irak era considerado por Irán como un acto indirecto de agresión. Las lanchas rápidas de los guardianes de la revolución colocaron minas en los corredores de navegación, capturaron e inspeccionaron buques comerciales y atacaron petroleros con misiles y proyectiles. Los corredores por los que circulaba el petróleo del mundo se convirtieron en una zona de guerra. Las tasas de seguro para los buques que atravesaban el Golfo subieron a niveles que amenazaban la viabilidad comercial de todo el tráfico, y las grandes naciones importadoras de petróleo se encontraron ante una elección que se volvería siniestramente familiar en las décadas siguientes: aceptar una interrupción del suministro energético o enviar fuerza militar para mantener el pasaje abierto. Estados Unidos eligió la fuerza.
En 1987, la administración Reagan aceptó cambiar el pabellón de los petroleros kuwaitíes por el estadounidense, colocándolos así bajo la protección de la Marina de Estados Unidos y ofreciendo una base legal para que los buques estadounidenses los escoltaran por el Golfo. La Operación Ernest Will fue la mayor operación de escolta naval desde la Segunda Guerra Mundial y acercó a las fuerzas estadounidenses e iraníes en proximidad directa en las aguas estrechas del Golfo con resultados previsibles. En abril de 1988, después de que una fragata estadounidense golpeara una mina iraní y estuviera a punto de hundirse, la Marina de Estados Unidos lanzó la operación Praying Mantis, una acción de un solo día que destruyó 2 plataformas petroleras iraníes utilizadas como bases militares, hundió o neutralizó la mitad de la flota naval operativa de Irán y demostró, con una claridad que los comandantes de los Guardianes de la Revolución entendieron y nunca olvidaron, el desequilibrio catastrófico entre el poder naval estadounidense y las capacidades militares convencionales de Irán. Praying Mantis no puso fin a la guerra de los tanqueros. Esta terminó unos meses después, cuando Irán, exhausto y enfrentado a una situación militar que ya no podía revertir, aceptó una resolución de alto el fuego de las Naciones Unidas que el ayatolá Jomeini comparó, en una de las frases más citadas de la historia moderna iraní, con beber una copa de veneno. Pero la batalla tuvo una consecuencia que moldeó el pensamiento militar iraní durante las siguientes 3 décadas. Los comandantes navales iraníes llegaron a la conclusión de que una guerra naval convencional contra Estados Unidos era suicida, y que la única estrategia viable para amenazar el poder estadounidense en el Golfo era una asimétrica. Una estrategia que no se basaba en igualar el poder de fuego estadounidense, sino en explotar las vulnerabilidades geográficas específicas del estrecho. Lanchas rápidas de ataque en lugar de fragatas, minas en lugar de enfrentamientos de flota, misiles antinavales lanzados desde tierra, no desde buques que los aviones estadounidenses pudieran localizar y destruir. La doctrina desarrollada por los comandantes navales de los Guardianes de la Revolución en los años posteriores a Praying Mantis fue, en esencia, un intento de volver la geografía del estrecho contra un adversario superior, utilizando el espacio estrecho, las aguas poco profundas, las numerosas islas y la larga costa iraní como multiplicadores de fuerza que neutralizaran la superioridad tecnológica estadounidense. Los años 90 y 2000 trajeron nuevos enfrentamientos, cada uno añadiendo una nueva capa al expediente cada vez más grueso de la hostilidad irano-estadounidense en el Golfo. La captura de buques comerciales, el acoso a los buques de la Marina de Estados Unidos en las aguas del Golfo, los anuncios periódicos de los comandantes iraníes de que el estrecho podía cerrarse en cualquier momento y de que los portaaviones estadounidenses podían ser hundidos, todo esto fue rechazado, en diferentes momentos, como fanfarronada, como postura de negociación o como teatro político interno de un régimen que necesitaba enemigos externos para justificar su represión interna. Algunos lo fueron realmente, pero no todos. Los Guardianes de la Revolución habían pasado 20 años construyendo la infraestructura militar, baterías de misiles en la orilla norte, flotillas de lanchas rápidas, reservas de minas, instalaciones de mando fortificadas, exactamente para el escenario que se materializó en 2026. Y el mundo, prefiriendo creer la interpretación más cómoda, no prestó suficiente atención. El programa nuclear añadió el elemento final y más explosivo a una situación ya mucho más peligrosa de lo que la mayoría de los observadores externos querían reconocer. La búsqueda iraní de enriquecimiento de uranio, que se convirtió en una crisis internacional a principios de los años 2000, cuando la magnitud del programa se hizo evidente, fue interpretada por los vecinos de Irán y por Washington como un intento de obtener ese tipo de disuasión estratégica que solo las armas nucleares pueden ofrecer, la capacidad de amenazar con costos tan catastróficos que incluso un adversario mucho más poderoso dudaría en atacar.
Independientemente de si ese fue el objetivo final del programa o si Irán realmente pretendía detenerse antes de crear el arma nuclear y usar la capacidad de enriquecimiento como palanca, fue una pregunta a la que los negociadores intentaron responder durante 20 años sin lograrlo nunca plenamente. Lo que el programa nuclear hizo, sin duda, fue elevar la apuesta de cada enfrentamiento a un nivel que hacía que cualquier error de cálculo fuera existencialmente peligroso y ofrecer a ambas partes incentivos, a Irán para acelerar, a sus adversarios para actuar antes de que la aceleración se volviera irreversible, que empujaron constantemente la crisis hacia el umbral que superó en febrero de 2026. En el momento en que los aviones estadounidenses e israelíes aparecieron sobre Teherán en la mañana de ese día, el estrecho de Hormuz había sido, durante casi medio siglo, el sistema nervioso central de un impasse estratégico que ninguna de las partes había logrado resolver. Irán había construido su palanca allí de forma deliberada y paciente. El mundo había navegado por él año tras año, eligiendo esperar que la palanca nunca se usara. Ambas partes se habían preparado, ambas a su manera, para el momento en que esa esperanza terminaría. Capítulo 5. La táctica iraní en Hormuz. Para entender por qué Estados Unidos se encontró en la primavera de 2026 reconociendo públicamente que la reapertura del estrecho de Hormuz no tenía una solución clara, es necesario entender qué había construido Irán a lo largo de su rilla norte en las 4 décadas anteriores. No los grandes sistemas que ocupan titulares en los comunicados de los ministerios de defensa, sino la acumulación paciente, meticulosa y perfectamente adaptada a la geografía de armas y tácticas concebidas para transformar el estrecho, en palabras de un analista naval estadounidense, en las 30 millas náuticas de agua más peligrosas de la Tierra para una gran flota de superficie. El punto de partida es la propia línea de costa. La orilla iraní a lo largo del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz se extiende por más de 1.500 kilómetros fracturada por golfos, apoyada por montañas y salpicada de islas, Abu Musa, Tun Mayor y Tun Menor, Keshm, Hormuz, Larak, Hengam, que Irán ocupó o consolidó en los años 70 y 80 y que luego transformó en posiciones militares de gran valor. Las islas dominan los corredores de navegación, están lo suficientemente cerca de los canales profundos como para que los misiles antinavales lanzados desde ellas alcancen cualquier buque en el estrecho en solo unos segundos después del lanzamiento. Son difíciles de atacar desde el mar porque los accesos son poco profundos y estrechos, y difíciles de atacar desde el aire porque décadas de fortificación han colocado los activos militares más importantes bajo tierra, en túneles blindados excavados en la roca, túneles que solo las municiones más pesadas de penetración de búnkeres pueden destruir con certeza. La geografía, en resumen, no es solo un decorado de la confrontación militar, ella misma es un arma, y los iraníes lo entendieron y lo explotaron con una minuciosidad que sus adversarios subestimaron durante años. La Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, conocida por el acrónimo persa IRGCN, es una fuerza diseñada específicamente para este entorno. Se diferencia radicalmente de la Marina de la República Islámica de Irán, la rama naval convencional, IRIN, que opera buques de superficie más grandes y submarinos más allá del Golfo. Y esta diferencia importa enormemente. La IRGCN actúa casi exclusivamente en el Golfo Pérsico y en el Estrecho, y su doctrina, equipamiento y entrenamiento están orientados hacia un único objetivo estratégico: la capacidad de denegar el acceso al estrecho a los buques enemigos mediante medios que no puedan ser neutralizados por la superioridad naval convencional. Sus plataformas principales son las lanchas rápidas de ataque, embarcaciones pequeñas, de bajo perfil, de fibra de vidrio, capaces de velocidades superiores a 60 nudos, más de 100 kilómetros por hora, armadas con misiles antinavales, torpedos y granadas propulsadas por cohete, y tripuladas por equipos entrenados para operar en enjambres grandes y coordinados, más que en formaciones ordenadas típicas de la guerra naval clásica. La táctica del enjambre, de la que comandantes iraníes y analistas occidentales han hablado abiertamente durante años, se basa en una lógica militar simple:
Un solo destructor estadounidense puede rastrear, apuntar y destruir simultáneamente un número limitado de amenazas. Sus sistemas de armas cercanas, los cañones Phalanx diseñados para interceptar misiles en los últimos segundos antes del impacto, tienen una tasa de fuego finita y una capacidad finita de munición. Si 30, 40 o 60 lanchas rápidas atacan simultáneamente desde direcciones múltiples, algunas de ellas lograrán pasar. Las lanchas en sí son en gran parte sacrificables. Sus tripulaciones lo saben. La IRGCN ha pasado décadas reclutando y entrenando personal ideológicamente preparado para aceptar pérdidas muy grandes a cambio del resultado táctico de sacar de combate o hundir un buque mayor estadounidense en las aguas estrechas del Golfo, un evento cuyas consecuencias psicológicas y estratégicas superarían con creces el valor militar del buque en sí. El hundimiento de un portaaviones estadounidense en el Golfo Pérsico representaría en la memoria de este conflicto el equivalente de lo que fue Praying Mantis para Irán en 1988, una demostración de una vulnerabilidad catastrófica que cambiaría el cálculo estratégico de todas las partes involucradas. Además de las lanchas rápidas, Irán ha desplegado a lo largo de su costa en el Golfo y en las islas un sistema estratificado de misiles antinavales que representa quizás el desarrollo militar singular más importante en la historia reciente del estrecho. Los misiles chinos C-802 y sus derivados iraníes, las familias Nur y Qader, desarrolladas internamente, así como el misil balístico de mayor alcance Khalid-Fars, un arma diseñada específicamente para golpear objetivos móviles de superficie, crean juntos un campo de amenaza que cubre todo el estrecho y se extiende bien hacia el Golfo de Omán más allá de él. El Khalid-Fars, probado públicamente por primera vez en 2011, es particularmente preocupante para los planificadores navales porque es un misil balístico. Sigue una trayectoria alta, arqueada, mucho más difícil de interceptar que un misil de crucero que vuela a nivel del mar, y la precisión reivindicada contra objetivos móviles, si es real, representa una capacidad que ningún adversario había poseído en los enfrentamientos anteriores en el Golfo. Los grupos de combate de portaaviones estadounidenses, que habían sido el principal instrumento de proyección del poder militar estadounidense en la región durante 70 años, fueron diseñados y optimizados para la guerra en océano abierto contra fuerzas navales soviéticas. Las aguas estrechas del Golfo Pérsico, con sus profundidades pequeñas, con las costas que interfieren con los radares y con la saturación de sistemas de misiles iraníes basados en tierra, representan el entorno más desfavorable posible para estos grupos de combate. Las minas representan quizás el elemento más insidioso del arsenal iraní en el estrecho, y el que históricamente ha recibido la menor atención en relación con su peso estratégico real. Las minas navales son baratas. Una mina de contacto capaz de sacar de combate un supertanquero cuesta unos pocos miles de dólares fabricarla, y son extremadamente difíciles de limpiar. Las aguas poco profundas y turbias del Golfo Pérsico están entre los entornos de desminado más difíciles del mundo. El sedimento oculta las señales del sonar. Las corrientes fuertes mueven las minas de sus posiciones iniciales. Un solo campo de unas pocas centenas de minas, colocado durante la noche por embarcaciones pequeñas que operan cerca de la costa, podría requerir semanas enteras para ser limpiado, incluso con los medios de desminado más avanzados disponibles, y Estados Unidos, que redujo drásticamente sus fuerzas de contramedidas contra minas después del final de la Guerra Fría, no dispone de muchos de esos activos. Irán aprendió el valor de la guerra de minas durante la guerra de los tanqueros de los años 80, cuando una sola mina iraní estuvo a punto de hundir la fragata USS Samuel B. Roberts, desencadenando la respuesta Praying Mantis, y ha ampliado sus reservas de minas desde entonces. Las estimaciones del inventario total de minas de Irán han variado a lo largo de los años desde unas pocas centenas hasta varios miles, cifras que, incluso parcialmente correctas, representan la capacidad de sembrar los corredores de navegación del estrecho tan densamente que su limpieza se convertiría en una operación de meses bajo fuego enemigo.
La dimensión basada en tierra de la amenaza supera los misiles y las minas e incluye un sistema de instalaciones de radar, puestos de vigilancia costera y capacidades de guerra electrónica que ofrecen a los comandantes iraníes una conciencia continua de cada buque que se mueve por el estrecho. El jamming de GPS, la perturbación de las señales de navegación por satélite de las que depende casi totalmente la navegación comercial moderna, fue reportado en las inmediaciones del estrecho en los primeros días de la crisis de 2026, creando peligros de navegación que amplificaron los riesgos físicos y aumentaron la reticencia de los capitanes comerciales a intentar la travesía. Los submarinos, categoría en la que Irán opera un número pequeño de submarinos rusos de clase Kilo en el Golfo de Omán y una flota mayor de submarinos enanos construidos internamente, adecuados para las aguas poco profundas del Golfo, añaden una dimensión de amenaza submarina que las operaciones de desminado y escolta de superficie no pueden neutralizar fácilmente. Todo esto, tomado en conjunto, forma una defensa en profundidad estratificada que explota cada característica de la geografía del estrecho para compensar la inferioridad militar convencional de Irán. Ningún elemento del sistema es, aislado, decisivo. Las lanchas rápidas pueden ser hundidas, los misiles pueden ser interceptados, las minas pueden ser limpias eventualmente, los submarinos pueden ser cazados. El problema surge cuando hay que hacer todo esto simultáneamente, bajo fuego, en aguas estrechas, contra un adversario que ha pasado 4 décadas optimizando sus fuerzas exactamente para este escenario, mientras la economía global pierde cientos de miles de millones de dólares por cada semana en que el estrecho permanece cerrado. El tiempo, en esta confrontación, trabaja contra quien intenta reabrir el pasaje, e Irán, según concluyó una evaluación estadounidense de inteligencia que circuló en el Pentágono en marzo de 2026, podría sostener potencialmente un cierre entre 1 mes y 6 meses. El estrecho, en última instancia, no es solo un problema militar, es simultáneamente un problema geográfico, económico, político y psicológico, y el genio particular de la inversión de Irán en su arsenal en el estrecho consiste precisamente en que actúa en todas estas dimensiones al mismo tiempo. Las armas no necesitan necesariamente hundir buques para ser efectivas, solo necesitan hacer que los capitanes teman navegar, que los aseguradores teman cubrir el riesgo y que los gobiernos teman ordenar la travesía que pondría a prueba la realidad de la amenaza. El miedo, en un punto de estrangulamiento, es un multiplicador de fuerza más poderoso que cualquier batería de misiles. Capítulo 6. Las grandes potencias a la puerta del Golfo. Estados Unidos ha mantenido una presencia naval continua en el Golfo Pérsico desde 1949, cuando una pequeña fuerza operativa comenzó a actuar desde Bahrein, en virtud de un acuerdo con las autoridades británicas que aún gobernaban la isla. Esta presencia se expandió dramáticamente después de la Revolución iraní, se expandió nuevamente después de la invasión iraquí de Kuwait en 1990 y una vez más después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las guerras estadounidenses posteriores en Afganistán e Irak. Hasta el inicio de la crisis de 2026, la Quinta Flota de Estados Unidos, con sede en Bahrein y responsable de las operaciones navales en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Golfo de Omán y partes del Océano Índico, era la fuerza militar más grande y más capaz estacionada permanentemente en la región. Estaba construida alrededor de portaaviones de propulsión nuclear, destructores y cruceros con misiles guiados, submarinos de ataque y todo el aparato de proyección del poder estadounidense que había sostenido la arquitectura de seguridad del Golfo, por frágil que fuera, durante 3 décadas. La magnitud de la presencia militar estadounidense en el Golfo refleja un compromiso estratégico que ha sobrevivido a los cambios de administración, a los cambios de doctrina estratégica e incluso a los cambios en la situación energética interna de Estados Unidos, incluida la revolución del shale en los años 2010, que transformó a Estados Unidos en un exportador neto de petróleo por primera vez en décadas y redujo pero no eliminó el interés directo estadounidense en los flujos de petróleo del Golfo. Incluso a medida que las importaciones estadounidenses de energía de Oriente Medio disminuyeron, la razón estratégica de la presencia de la Quinta Flota permaneció sin cambios.
Si Estados Unidos se retirara, el vacío sería llenado por una potencia o una combinación de potencias cuyos intereses no se alinearían con los de Washington, y la perturbación económica de una crisis mayor en el Golfo afectaría a los aliados y socios comerciales de Estados Unidos, independientemente de dónde provenga el petróleo estadounidense. El compromiso, en otras palabras, no era simplemente sobre la seguridad energética de Estados Unidos, era sobre la arquitectura del orden económico global que el poder estadounidense había sostenido desde 1945. Esta arquitectura ya estaba sometida a una presión considerable cuando comenzó la crisis de 2026, y la presión venía simultáneamente desde varias direcciones. La presencia económica cada vez mayor de China en el Golfo, sus inversiones en infraestructura del Golfo, su papel de principal mercado para las exportaciones de petróleo del Golfo, las adquisiciones de crudo iraní en cantidades que la habían convertido, en la práctica, en el salvavidas económico de la economía iraní sometida a sanciones, había creado una situación en la que el país más dependiente de los flujos de petróleo del Golfo era al mismo tiempo el país más reacio a apoyar el sistema de seguridad liderado por Estados Unidos que mantenía esos flujos en movimiento. Las importaciones de China del Golfo habían crecido constantemente en los años 2010 y 2020, a medida que la expansión industrial china generaba una demanda cada vez mayor de energía, y hasta mediados de los años 2020, China importaba más petróleo del Golfo que cualquier otro país de la Tierra, incluidos Estados Unidos. Sin embargo, China había contribuido casi nada a los costos de la presencia naval que aseguraba el paso de ese petróleo. En cambio, había construido sus propias relaciones con los productores del Golfo. Acuerdos masivos de inversión en infraestructura, ventas de armas, iniciativas diplomáticas y la acumulación discreta de acuerdos de acceso a puertos a lo largo de la costa del Océano Índico, diseñados, a largo plazo, para ofrecer a China una palanca independiente en una región en la que el poder estadounidense había sido siempre dominante. Irán era el elemento más complejo de la política de China en el Golfo y el que influyó más directamente en la dinámica de la crisis de 2026. Desde 2018, con la reimposición de las sanciones estadounidenses, China se había convertido en el principal comprador de crudo iraní, adquiriendo, según diversas estimaciones, entre 1 y 2 millones de barriles por día a precios significativamente por debajo de la tasa del mercado internacional. Este comercio se realizaba a través de una red en la sombra de transferencias barco a barco, documentos de carga falsificados y compañías intermediarias oscuras creadas específicamente para eludir la aplicación de las sanciones estadounidenses. Un sistema del que Estados Unidos era consciente, que habían intentado perturbar intermitentemente, pero que nunca lograron cerrar. El salvavidas económico ofrecido por China a Irán no era solo una transacción comercial, era una relación estratégica, codificada en el Acuerdo de Cooperación a 25 años firmado en 2021, por el cual China se comprometía a inversiones masivas en la infraestructura iraní, a cambio de un suministro garantizado de petróleo a precio reducido. Esta relación creaba, para China, un incentivo poderoso para prevenir que Irán fuera derrotado o desestabilizado tan gravemente que los arreglos de suministro se volvieran imposibles de cumplir, y creaba para Irán un grado de resiliencia económica frente a la presión estadounidense que ningún gobierno iraní anterior había tenido. El papel de Rusia en el Golfo era diferente en naturaleza, pero igualmente consecuente. Rusia no tenía una dependencia energética significativa del Golfo, era ella misma uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo. Pero tenía intereses fuertes en la dinámica estratégica del Golfo. Una crisis en el Golfo que elevara los precios del petróleo era directamente beneficiosa para los ingresos del gobierno ruso, que dependían masivamente de las exportaciones de hidrocarburos y habían sido gravemente afectadas por las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022.
Una América bloqueada en un enfrentamiento militar mayor en el Golfo significaba una América con menos capacidad para concentrarse en Europa, Ucrania o la gestión del orden internacional que Rusia consideraba hostil a sus intereses. Rusia había vendido a Irán sistemas de armas, los misiles de defensa antiaérea S-300 que protegían las instalaciones iraníes, los submarinos de clase Kilo que añadían una dimensión submarina al arsenal iraní en el Golfo, y había ofrecido cobertura diplomática a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueando el tipo de consenso internacional que podría haber dado a la presión estadounidense sobre el programa nuclear iraní una legitimidad multilateral que de otro modo no tenía. Rusia no era aliada de Irán en un sentido simple. Los dos países tenían una historia demasiado larga de competencia y sospecha mutua para eso, pero sus intereses se alineaban lo suficientemente estrechamente como para que el comportamiento de Rusia hiciera constantemente más difícil la posición estratégica estadounidense en el Golfo, sin que Moscú tuviera que comprometer fuerzas o asumir ningún riesgo directo. India y Japón ocupaban una posición que, de alguna manera, era la más reveladora de todas las grandes potencias frente al Golfo. Naciones de una importancia económica enorme, profundamente dependientes de la energía del Golfo y fundamentalmente incómodas con cualquier resultado que las obligara a elegir claramente entre sus intereses de seguridad energética y sus alineamientos estratégicos más amplios. Japón importa aproximadamente el 95% de su petróleo de Oriente Medio, la gran mayoría pasando por Hormuz. La economía japonesa, a pesar de décadas de mejoras en la eficiencia energética y una expansión significativa de la capacidad nuclear y renovable, sigue siendo estructuralmente dependiente de los hidrocarburos del Golfo, de maneras que los políticos japoneses describen, con una franqueza inusual, como una vulnerabilidad nacional de primer orden. Cuando comenzó la crisis de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores japonés estaba al teléfono con su homólogo iraní en pocas horas, explorando la posibilidad de una excepción bajo pabellón japonés al cierre, una llamada que reflejaba la lógica de hierro de la dependencia energética más claramente que cualquier doctrina estratégica. Irán, a su vez, había señalado su disposición a considerar tales arreglos para los países que no consideraba partes del conflicto, un enfoque selectivo del cierre que permitía a Teherán maximizar la presión económica sobre sus adversarios, manteniendo al mismo tiempo las relaciones comerciales que valoraba. La posición de India era aún más compleja. Como tercer mayor importador de petróleo del mundo, India había caminado durante años por una línea fina entre su asociación estratégica con Estados Unidos, formalizada a través de series de acuerdos de defensa e intercambio de información firmados en la década anterior, y su negativa a participar en las sanciones estadounidenses contra Irán, del que importaba cantidades significativas de petróleo a precios favorables. La respuesta de India a la crisis de 2026 reflejó esta posición dual. Destructores navales indios fueron desplegados en el Golfo de Omán para escoltar los tanqueros bajo pabellón indio en los accesos exteriores, una demostración visible de capacidad militar e interés nacional, mientras que los diplomáticos indios mantenían simultáneamente conversaciones con Teherán para obtener el paso seguro de los buques con carga india. El gobierno indio se negó a unirse a la coalición liderada por Estados Unidos que buscaba reabrir el estrecho por la fuerza, invocando tanto los riesgos de escalada militar como la política tradicional india de autonomía estratégica, una formulación que enfureció a Washington, pero reflejaba con exactitud la evaluación de Nueva Delhi sobre dónde se encontraban sus intereses. La competencia entre estas potencias por la posición en el Golfo se había acumulado durante años antes de la crisis, y la crisis misma actuó como un acelerador, forzando elecciones que los gobiernos habían evitado cuidadosamente mientras la situación no llegara a un conflicto abierto. Arabia Saudita,
cuya infraestructura petrolera en la provincia oriental se encontraba a distancia fácil de los misiles iraníes y cuyo tráfico de tanqueros había sido perturbado por ataques iraníes con drones y misiles en los primeros días de la guerra, se encontró simultáneamente dependiente de la protección militar estadounidense y profundamente insegura sobre la fiabilidad de esa protección en un enfrentamiento cuya duración y resultado permanecían inciertos. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, individual y colectivamente, habían pasado la década anterior equilibrando entre las garantías de seguridad estadounidenses y las relaciones económicas chinas, firmando acuerdos de infraestructura con Pekín mientras albergaban bases militares estadounidenses. La crisis de 2026 expuso la tensión fundamental en este equilibrio con una claridad brutal, dejándolos a sus gobiernos sin ninguna posición cómoda en la que retirarse. Lo que la convergencia de todos estos intereses alrededor del estrecho de Hormuz reveló en última instancia es que el pasaje se había convertido, a lo largo del siglo XX, en mucho más que una característica geográfica o una ruta comercial. Era un espejo en el que toda la arquitectura del orden internacional contemporáneo, sus dependencias, rivalidades, contradicciones no resueltas, se reflejaba con una precisión incómoda. Cada gran potencia tenía un interés en lo que ocurría allí. Ninguna gran potencia tenía tanto la capacidad como la voluntad de resolver la situación en términos aceptables para todas las demás. Y en el centro de todo, controlando el candado por el que fluía la energía del mundo, se encontraba un país al que se le había dicho durante 47 años que el poder estadounidense lo obligaría finalmente a capitular, y que no lo había hecho. Capítulo 7. 2026. El mundo al borde del abismo. El camino hacia febrero de 2026 fue lo suficientemente largo como para que, mirando hacia atrás, casi cada paso en él parezca predecible, incluso inevitable. El colapso del acuerdo conjunto sobre el programa nuclear iraní en 2018, cuando la administración Trump se retiró y reimpuso sanciones por encima de las objeciones de los signatarios europeos, puso a Irán en una trayectoria de escalada nuclear gradual que las rondas sucesivas de diplomacia, las negociaciones indirectas en Viena, las conversaciones en canales discretos a través de Omán, las discusiones marco que habían parecido prometedoras en el otoño de 2025, no lograron revertir. Hasta principios de febrero de 2026, Irán había acumulado suficiente uranio enriquecido, según los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que Teherán restringía cada vez más para verificación, como para poder producir varias armas nucleares si se tomaba la decisión. Si esa decisión había sido tomada, era inminente o aún estaba a años de distancia, era una pregunta sobre la que las agencias de inteligencia de decenas de países tenían opiniones diferentes, expresadas en un lenguaje calibrado cuidadosamente para ser alarmante sin ser definitivo. Las protestas que estallaron en todo Irán a finales de diciembre de 2025 fueron las mayores desde la revolución, un hecho que los gobiernos occidentales y los grupos de exiliados iraníes citaron como prueba de que el régimen era más vulnerable que nunca, y los servicios de seguridad del régimen invocaron, con la misma convicción, como justificación para la violencia extraordinaria con la que las reprimieron. La muerte de miles de manifestantes en enero de 2026, en incidentes cuya magnitud real fue ocultada por una interrupción casi total de Internet, produjo un clamor internacional que los funcionarios de la administración Trump transformaron en declaraciones públicas explícitas de apoyo al cambio de régimen en Teherán. Declaraciones que los iraníes interpretaron, no sin razón, como confirmación de que Estados Unidos pretendía destruir la República Islámica independientemente de cualquier acomodación diplomática que pudiera ofrecer sobre el tema nuclear. La concentración militar que acompañó esta deterioración diplomática fue, según los estándares de la era moderna, extraordinaria por su velocidad y magnitud. Hasta finales de enero de 2026,
Estados Unidos había reunido en y alrededor del Golfo Pérsico una concentración naval que los funcionarios describieron como la mayor desde la invasión de Irak en 2003. 2 grupos de combate de portaaviones, incluido el USS Abraham Lincoln, que llegó a la región el 26 de enero con todo su complemento de destructores, cruceros y aeronaves, junto a buques de combate litorales en el Golfo y submarinos de ataque posicionados en el Golfo de Omán. El 16 de febrero, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución comenzó ejercicios navales con fuego real en el Estrecho de Hormuz y anunció el cierre temporal de algunos sectores de la vía navegable, un movimiento que los funcionarios estadounidenses calificaron de provocador y los comandantes iraníes describieron como una demostración de capacidad que sus adversarios debían tomar en serio. 3 días después, el líder supremo Ali Khamenei emitió una declaración que advertía que los buques de guerra estadounidenses en el Golfo podrían ser hundidos, una frase anotada en cada centro de operaciones navales de la región y que resultó 10 días después ser un presagio mucho más preciso de las intenciones iraníes de lo que alguien en Washington había querido creer. Los ataques del 28 de febrero, la operación Epic Fury, según la denominación militar estadounidense, fueron coordinados, masivos y más rápidos en su ejecución inicial de lo que la mayoría de los observadores externos habían anticipado. Casi 900 misiones de ataque solo en las primeras 12 horas, dirigidas contra las defensas antiaéreas iraníes, los depósitos y las instalaciones de producción de misiles, los activos navales, la infraestructura de mando y el complejo de liderazgo en Teherán, donde Khamenei y su familia cercana fueron asesinados en las primeras horas de la operación. La magnitud y precisión de los ataques iniciales reflejaban años de preparación de inteligencia, mucho más detallada de lo que los iraníes habían sospechado. El ejército de la República Islámica, sorprendido con las defensas antiaéreas más sofisticadas degradadas en los primeros minutos, no pudo montar una respuesta convencional efectiva a los ataques. Lo que pudo hacer, lo que había preparado durante 4 décadas para hacer, fue recurrir a la palanca que siempre había mantenido en reserva. El 2 de marzo de 2026, un alto funcionario iraní anunció oficialmente que el Estrecho de Hormuz estaba cerrado. El anuncio formal formalizó lo que los días anteriores ya habían hecho real en la práctica. A partir del 28 de febrero, los ataques con misiles y drones contra buques comerciales en el estrecho y en el norte del Golfo habían creado condiciones en las que ninguna compañía de transporte marítimo estaba dispuesta a ordenar una travesía, ningún asegurador estaba dispuesto a cubrir el riesgo a una prima comercial viable, y ningún capitán que tuviera elección estaba dispuesto a navegar por ese pasaje. Las señales del sistema automático de identificación de los buques en el estrecho, las huellas electrónicas que los sistemas de seguimiento marítimo usan para monitorear el movimiento de los buques del mundo, se apagaron. Los petroleros que habían cargado en los terminales del Golfo cuando comenzaron los ataques, se dirigieron hacia el anclaje seguro más cercano y permanecieron allí. Los que aún estaban en el mar se dieron la vuelta o se estacionaron fuera de la entrada del estrecho. Hasta la primera semana de marzo, más de 150 buques grandes, petroleros, transportadores de GNL, buques de carga a granel, estaban anclados en el Golfo de Omán, sus propietarios y operadores esperando una señal de que el pasaje había sido asegurado antes de comprometer sus buques y tripulaciones en uno de los corredores marítimos más peligrosos de la Tierra. Las consecuencias económicas se desarrollaron con una velocidad que sorprendió incluso a los analistas que habían pasado años modelando exactamente este escenario. Los precios del petróleo, ya elevados por la incertidumbre de las semanas anteriores, explotaron por encima de los $100 por barril en pocas horas desde el anuncio del cierre, y continuaron subiendo a medida que la duración de la perturbación permanecía incierta. Los precios del gas natural en Europa y Asia saltaron a niveles no vistos desde los peores meses de la crisis energética posterior a Ucrania. Los precios de los billetes de avión en Oriente Medio se volvieron prácticamente teóricos a medida que el espacio aéreo de la región se cerró parcialmente.
Los estados árabes del Golfo, a pesar de los oleoductos de bypass que funcionaban a máxima capacidad, se enfrentaron a la perspectiva de interrupción de su principal flujo de ingresos durante una duración que no podían controlar. Arabia Saudita desvió la producción de los campos orientales hacia Yambu en la costa del Mar Rojo con una eficiencia urgente. Los Emiratos Árabes Unidos empujaron cada barril disponible a través del oleoducto de Fujairah. Juntos, como se mencionó anteriormente, estas desviaciones podían absorber menos de un tercio de los volúmenes normales de tránsito por Hormuz. La diferencia no era abstracta. Se sintió inmediatamente en los mercados de bienes cuya producción o transporte dependía de un combustible cuyo precio acababa de duplicarse. La campaña militar iraní contra los buques en el estrecho y en sus proximidades no fue indiscriminada. El 5 de marzo, el IRGC anunció que el cierre se aplicaba específicamente a los buques de los países que consideraba partes del conflicto, Estados Unidos, Israel y sus aliados occidentales, y que los buques de otros países podían solicitar autorización a la Marina iraní para atravesar. Los buques turcos estuvieron entre los primeros en recibir permiso, después de contactos diplomáticos directos entre Ankara y Teherán. Los transportadores bajo pabellón indio fueron informados de que sus solicitudes serían consideradas. Los petroleros saudíes, no. La aplicación selectiva del cierre sirvió simultáneamente a varios propósitos iraníes. Demostró que Irán conservaba la capacidad y el juicio para hacer elecciones discriminadas en lugar de golpear simplemente todo lo que se interpusiera en su camino. Creó incentivos comerciales y diplomáticos para que los gobiernos no occidentales mantuvieran relaciones de trabajo con Teherán y creó una brecha visible entre Estados Unidos y países como Turquía, India y China, cuyas necesidades energéticas los obligaban a tratar directamente con Irán en lugar de simplemente someterse a la postura preferida de Washington de aislamiento total. La respuesta militar estadounidense al cierre fue sustancial y, hasta la tercera semana de la crisis, visiblemente en dificultad frente a las realidades geográficas descritas en este documental. Los aviones A-10 Warthog de ataque al suelo, diseñados para apoyo aéreo cercano en la guerra terrestre, fueron adaptados para golpear las lanchas rápidas iraníes y las instalaciones costeras en el estrecho. Una improvisación que reflejaba tanto la creatividad de los comandantes militares estadounidenses como los límites de una estructura de fuerzas no optimizada para el desafío específico de reabrir un punto de estrangulamiento marítimo. Se iniciaron operaciones de desminado, pero estas se desarrollan lentamente, limitadas por las aguas poco profundas y turbias y por la amenaza continua de los sistemas iraníes basados en tierra. Los grupos de combate de portaaviones, posicionados en el Golfo de Omán fuera del estrecho, ofrecen cobertura aérea y capacidad de ataque contra objetivos iraníes en tierra, pero su capacidad para reabrir físicamente los corredores de navegación depende de condiciones que aún no se habían alcanzado en el momento de realizar este documental. La evaluación de la Agencia de Inteligencia de Defensa que circuló en el Pentágono en la tercera semana de marzo, la que estimaba que Irán podía sostener el cierre entre 1 mes y 6 meses, no fue, según los reportajes de CNN, un documento de escenario pesimista destinado a forzar la atención de la planificación. Fue el juicio ponderado de analistas que habían estudiado durante años exactamente esta pregunta y que habían llegado a la conclusión, con las pruebas ahora frente a ellos, de que el problema era más difícil de lo que sugerían las declaraciones públicas de los funcionarios de la administración. La diferencia entre la confianza oficial proyectada en los briefings de la Casa Blanca y la incertidumbre privada expresada en las evaluaciones de inteligencia no era una novedad en la historia estratégica estadounidense, pero era una diferencia que los mercados petroleros mundiales, las compañías de transporte marítimo y los gobiernos de 30 países que veían su cálculo de seguridad energética transformarse en tiempo real, no encontraban en absoluto tranquilizadora. Hasta mediados de marzo, la situación se había estabilizado en un impas sombrío y no resuelto.
Irán realizaba 20 o más ataques por semana contra los buques que intentaban atravesar, suficiente para mantener el tráfico comercial desanimado sin escalar hasta un incidente con víctimas en masa que pudiera forzar respuestas de las potencias que aún se encontraban al margen. Las fuerzas estadounidenses habían degradado una fracción significativa de la capacidad militar ofensiva de Irán, las reservas de misiles, los sistemas de radar, los activos navales de superficie, pero no habían eliminado suficiente la amenaza basada en tierra para permitir la reanudación segura del tránsito comercial. Los puertos de Omán, inicialmente propuestos como alternativas de bypass, habían sido ellos mismos atacados por drones iraníes, deteriorando los depósitos de combustible en Dukm y Salala, y determinando que el Comité Conjunto de Guerra del Mercado de Seguros de Londres añadiera las aguas omaníes a la lista de zonas marítimas de alto riesgo. La ruta del Cabo de Buena Esperanza, la circunnavegación de 3 semanas alrededor del extremo sur de África, se había convertido en la alternativa de facto para los buques cuyos propietarios habían concluido que la espera en Hormuz probablemente sería más larga que la circunnavegación. Maersk, la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo, anunció el uso de la ruta a través del Canal de Suez a partir de enero, evitando completamente el Golfo. El costo humano de la crisis, fácil de perder en la abstracción de los precios por barril y las primas de seguro, fue real e inmediato. Trabajadores portuarios de Bahrein heridos cuando el petrolero Stena Imperative fue golpeado 2 veces en el muelle. Tripulaciones de buques atrapados en el estrecho cuando comenzó el cierre, incapaces de abandonar sus buques e incapaces de ser evacuadas con seguridad. Familias de países de Asia que veían los precios del combustible subir a tasas que superaban los salarios y comprimían el margen entre la suficiencia y la escasez. Y en el propio Irán, una población que ya sufría bajo el peso acumulado de años de sanciones, viviendo ahora bajo bombardeo, navegando por cortes de electricidad e interrupciones de comunicaciones que siguieron los ataques contra la infraestructura del país, absorbiendo la pérdida de un líder que había definido la vida política de su país durante 3 décadas y media, y haciendo todo esto sin saber qué vendría después, quién decidiría o si la decisión les pertenecería. Lo que siguió era, en el momento de finalizar este documental, aún incierto. Las variables cambiaban casi diariamente, a medida que las operaciones estadounidenses continuaban degradando las capacidades iraníes. A medida que los canales diplomáticos discretos a través de Omán y Turquía exploraban las condiciones en las que una forma de desescalada podría ser posible, y a medida que la situación política interna en Irán, con un nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, que afirmaba la continuidad mientras la coherencia real del régimen permanecía incierta, evolucionaba de maneras que ningún observador externo podía seguir con confianza. La única cosa que no era incierta era la importancia de lo que había ocurrido. El estrecho de Hormuz, que el mundo había tratado durante décadas como una característica permanente del paisaje económico global, se había demostrado en solo unas pocas semanas exactamente tan frágil como siempre habían advertido los pocos analistas que habían dedicado sus carreras a estudiarlo. Epílogo. La geografía no negocia, no responde a presiones diplomáticas, no se adapta a circunstancias políticas cambiantes y no se actualiza para reflejar la versión más reciente del orden internacional basado en reglas. El estrecho de Hormuz permanecerá exactamente donde está, de 33 kilómetros de ancho, bordeado al norte por la costa iraní, la única salida marítima para la riqueza energética del Golfo Pérsico, mucho después de que todos los gobiernos que hoy tienen una posición sobre su estatus hayan sido reemplazados por algo más. Esta permanencia es la lección más profunda de la crisis de 2026, una lección que el mundo tuvo la información necesaria para aprender hace décadas, pero eligió, repetidamente, no asimilarla. Las decisiones que crearon la dependencia del mundo de un solo estrecho no se tomaron por ignorancia.
Los ingenieros que diseñaron los supertanqueros que solo podían navegar por los canales profundos de Hormuz sabían exactamente a dónde conducían esos canales. Los economistas que modelaron las cadenas globales de suministro energético sabían lo que implicaba la concentración de la producción en la cuenca del Golfo Pérsico para la vulnerabilidad de esas cadenas. Los estrategas que construyeron la arquitectura de seguridad estadounidense en el Golfo alrededor de una presencia naval permanente sabían que esas fuerzas podían disuadir, pero no podían eliminar la amenaza de cierre. Las compañías petroleras que invirtieron en la producción del Golfo, en lugar de elegir alternativas más costosas en otras partes, sabían que estaban construyendo un sistema con un único punto real de salida. Las elecciones se hicieron de todos modos, porque el petróleo era barato, porque las alternativas eran caras, porque el peor escenario siempre parecía el problema de otro y porque el statu quo, por precario que fuera, era más fácil de gestionar políticamente que la perturbación que implicaría un cambio estructural real. Hasta el momento de producir este documental, la crisis de 2026 no había resuelto ninguna tensión fundamental que la generó. No eliminó la capacidad de Irán para amenazar el estrecho. Incluso un ejército iraní significativamente debilitado conservaba, a lo largo de una costa de 1.500 kilómetros, la capacidad de hacer que la navegación comercial temiera la travesía. No cambió la geografía de la producción de petróleo en el Golfo, ni creó rutas alternativas viables. No resolvió el problema del programa nuclear iraní, que continuó, según lo que alguien fuera de la dirección iraní podía determinar, en cualquier instalación que hubiera sobrevivido a los ataques. No produjo una nueva arquitectura de seguridad regional que reemplazara a la que se había demostrado inadecuada. En cambio, produjo un período de perturbación económica global aguda, una reconfiguración de las rutas marítimas que añadió semanas y millones de dólares al costo del transporte de mercancías en el mundo. Una crisis diplomática que tensionó las relaciones entre Washington y cada potencia no occidental con intereses en el Golfo, así como una catástrofe humana en Irán cuya magnitud real permaneció oculta en la niebla de la guerra y bajo las restricciones impuestas tanto por el gobierno iraní como por las condiciones del conflicto sobre el reportaje independiente. Lo que cambió la crisis, quizá para siempre, fue la comprensión del mundo sobre su propia vulnerabilidad. La invisibilidad del estrecho, la suposición tácita de que el petróleo simplemente llegaría a su destino, terminó el 28 de febrero de 2026, y es difícil imaginar las condiciones en las que podría restaurarse plenamente. Las primas de seguro, las rutas desviadas y las retiradas de emergencia de las reservas estratégicas se normalizarán eventualmente, como ocurrió después de cada crisis anterior en el Golfo. Pero el conocimiento de que ocurrió, de que un país con un ejército debilitado y una economía aislada pudo llevar al sistema energético global al borde de la disfuncionalidad, amenazando un pasaje de solo 33 kilómetros, no será fácil de olvidar. Las civilizaciones se han construido siempre alrededor de sus puntos de estrangulamiento. Las ciudades que crecieron donde los ríos se estrechaban. Los imperios que se levantaron donde convergían las rutas marítimas. Las potencias que se posicionaron exactamente en los puntos de compresión geográfica por los que debían pasar el comercio, los tesoros y los ejércitos. Todas entendieron en cierto nivel que la geografía no es solo un fondo de la historia, sino uno de sus principales autores. El estrecho de Hormuz ha sido uno de estos elementos que escriben la historia durante 3.000 años, desde la salida sur hacia el mar del Imperio Persa hasta el cálculo estratégico del almirante portugués y hasta las baterías de misiles de los comandantes de los guardianes de la Revolución que vigilan los corredores de navegación. Continuará siéndolo mientras el petróleo bajo el Golfo Pérsico tenga valor y la única vía de salida pase por la puerta estrecha al final del mapa. Esta puerta no puede replicarse, evitarse mediante ingeniería ni eliminarse mediante deseos. Solo puede gestionarse, con sabiduría, con paciencia, con una mirada lúcida sobre el costo de dejar su control en manos hostiles y con el coraje político de tomar las decisiones que el mundo ha pospuesto durante décadas, prefiriendo evitarlas.
Si la crisis de 2026 generó ese coraje o solo demostró su ausencia, sigue siendo una pregunta a la que la historia aún no ha respondido.